Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión número 100. Nuestro verso, Permítame, yo lo leo entonces. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿quién puede leer el fragmento de hoy, por favor? Yo leo. El karma exige de nosotros que ayudemos a los seres humanos, porque podemos estar seguros de que nuestra ayuda significa algo que está escrito en su karma y que cambiará ese karma en una decisión más favorable. La comprensión que se basa en el reconocimiento del karma debe conducir necesariamente a la compasión. Nuestra compasión por las víctimas de catástrofes será aún mayor, porque nuestro conocimiento nos dice que existe un karma colectivo de la humanidad del cual los miembros individuales tienen que sufrir, que así como tales sucesos son provocados por la humanidad como un todo, así también la humanidad debe responder por ellos. Debemos considerar tal destino como nuestro y ayudar no solo por un impulso espontáneo, sino porque sabemos que estamos involucrados en el karma de la humanidad y compartimos la culpa incurrida. Antropología científico-espiritual, GA 107, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día y muy buen día para todos. Bueno, entonces, retomando algunos aspectos de la semana pasada, nosotros veíamos que en nuestro inconsciente, en esa parte que habita en nosotros, pero de la cual nosotros no tenemos mayor conciencia, en nuestro mundo anímico, es similar a lo que pasa en nuestro mundo digestivo. No nos damos cuenta qué está pasando allí en el mundo digestivo. Es más, si nos diéramos cuenta sería bastante tormentoso, sabiendo qué está haciendo cada órgano y qué paso sigue después del otro, después, digamos, en el proceso de la digestión. Sería algo nada agradable. De hecho, cuando nos indigestamos, tomamos conciencia a partir del dolor de lo que pasa allí en nuestra parte digestiva. No plenamente, pero ya ese malestar lo podemos percibir como algo que no es agradable. Y asimismo, como en lo digestivo transcurren todos los procesos la gran mayoría de manera inconsciente, lo que acontece en ese mundo espiritual, anímico espiritual, en esa parte inconsciente de nuestra alma, pues transcurre también de alguna manera sin darnos cuenta. De hecho, le damos el nombre de inconsciente, lo que no es consciente, lo que a través del pensamiento no nos damos cuenta. O sea, de esta capacidad pensante no puede dirigirse, en principio, hacia ese mundo de lo inconsciente. No obstante, en ese mundo inconsciente acontecen muchos procesos. Decíamos que lo podíamos dividir en tres partes: el inconsciente inferior, es decir, lo que está totalmente en ese mundo de la inconsciencia. Muchas de nuestras conductas reflejas están allí, muchos de nuestros comportamientos y actitudes instintivas, impulsivas, están en ese inconsciente inferior. Luego viene un inconsciente medio, de la cual a veces pueden emerger cierto tipo digamos, de vislumbres de eso que está allí. Y tenemos el inconsciente superior, es decir, aquello que nos puede ser dado
a través ya no de lo que está en ese fondo de nuestro inconsciente, sino que algo puede llegar como una inspiración. Pues cuando hablamos de las inspiraciones, inclusive muchos de los aspectos a nivel imaginativo se presentan en nuestra alma gracias a ese inconsciente superior o superconsciente, que justamente tiene que ver porque nuestro yo superior se manifiesta en ese inconsciente superior, o nuestro ángel también, o un difunto. Entonces, pero muchas de esas ideas que tenemos no pasan a través de la elaboración de un proceso de nuestro pensamiento propio. Entonces, de esta manera tenemos que en el inconsciente no solamente viven esas pulsiones, esas fuerzas instintivas, como bien lo describió Freud en su psicoanálisis, sino que también viven otros elementos importantes de nuestro ser. De hecho, gran parte de la manifestación de nuestro yo superior se da en el inconsciente. Y veíamos entonces también que parte de lo que en ese inconsciente también puede manifestarse tiene que ver con las sucesivas vidas, por un lado, o sea, nuestro pasado o nuestro futuro. Y habíamos tomado como ejemplo 3 encarnaciones, teniendo en cuenta este presente como el presente que es D, y teníamos 3 vidas anteriores, C, B y A, o 3 vidas futuras, E, F, G. Y veíamos que ciertas cualidades que vienen desde atrás en nuestra existencia se van enlazando de una encarnación a otra y pueden manifestarse en este presente que es D. O un futuro que vamos a vivir también podría venir a encontrarnos al presente. Y veíamos entonces estas 3 cualidades, ¿no? Si queremos nosotros tener una capacidad de comprensión, de compasión, de corazón abierto, justamente este extracto que nos trae Oscar con relación al karma, Steiner nos dice que debemos ser compasivos con toda la humanidad y que deberíamos realmente movilizarnos por el sufrimiento de la humanidad porque compartimos un karma. Es decir, estamos unidos a ese principio de la evolución y como tal, los seres humanos dependemos unos de otros. No esperar, dice él, a que suceda algo que por impulso, nos incite a ser compasivos. Por ejemplo, una catástrofe. A veces las catástrofes nos mueven mucho a hacer algo, ¿no? A hacer algo por los demás. No siempre, o al menos no a todos, ¿cierto? Pero lo que nos manda Steiner implica que nosotros tenemos que trabajar en nuestra biografía. Y para eso entonces si necesitamos tener un corazón abierto, compasivo, comprensivo hacia todo lo que sucede en el mundo y en otros seres humanos, tenemos que trabajar la alegría y el amor. El interés, este amor entendido como el interés profundo por los demás seres humanos y por el mundo. Interesarnos por lo que pasa e interesarnos de manera casi que en devoción, en un gesto realmente no solamente de una simpatía, sino de embeberse realmente en la naturaleza de ese mundo o de ese otro ser humano. Y eso va a aparecer en la siguiente encarnación como alegría y posteriormente como una capacidad de corazón abierto, como le llama Steiner. O puede pasar todo lo contrario, antipatía, u odio, falta de interés por el mundo y por los otros, problema de cada uno, el mundo que se la resuelva como pueda. Y eso va a hacer que en una siguiente vida va a estar muy marcada por el sufrimiento, por las dificultades, por los accidentes que surgen una y otra vez en nuestro destino. Y en la siguiente, o sea, en la D, va a aparecer entonces como una incapacidad para poder comprender a los otros desde el pensamiento, es decir, van a nacer con cierta torpeza de pensamiento o de sentimiento. Entonces, esto que manda Steiner implica en el fondo
realmente un trabajo con nuestra biografía. Ahora en el preámbulo me decía Bárbara que cuando les voy a tomar el examen, yo le dije que en la próxima encarnación. Y podría ser así, ¿no? Porque es todo esto, cómo uno lo va a llevar, lo practica y lo va a llevar realmente ya como una práctica ejercitada a la siguiente encarnación. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos en nuestro inconsciente, nos adentramos en eso que es nuestra personalidad, nuestro ser, y tratamos de mirar dentro de nuestro interior, pues vemos que ese interior, pues sí, tiene una parte que es consciente, somos conscientes de algunas cosas, y otra parte en la que somos totalmente inconscientes. Pero en ese inconsciente no solamente se refleja nuestro inconsciente personal, donde muchas veces los sueños nos están hablando justamente de eso que transita de esa manera como por los ríos que son caudalosos llevan la corriente por debajo, ¿no? Aquí tenemos que líbrame de las aguas mansas porque las turbulentas me libro yo. Y sería que los ríos grandes uno los ve tranquilos por encima, pero por debajo la corriente es bastante turbulenta. Entonces por eso se dice, este inconsciente siempre está allí moviéndonos y marca muchos de nuestros rasgos de carácter y temperamentales. Pero también tenemos un inconsciente colectivo, esto que Steiner dice, compartimos un destino colectivo como seres humanos. Dependemos unos de otros. Si unos seres humanos en su evolución avanzan, con eso nos jalonan a toda la humanidad. Si muchos seres humanos tienen un retroceso en su desarrollo, pues eso va a tener una influencia sobre nosotros. Y están todos estos arquetipos, todas estas imágenes que vamos construyendo como humanidad y que yacen en muchos de los cuentos de hadas, de las sagas, de las epopeyas, todos estos aspectos que nos conectamos como humanidad a través de esta gran riqueza que nos acontece. Y en ese inconsciente también, cuando una personalidad tiene una gran evolución, vamos a hablar hoy en día de los grandes iniciados, cómo transcurre de una vida a otra, mucho de eso que han trabajado de una manera muy profunda en otras encarnaciones, va a subyacer en este inconsciente. Entonces, volviendo a este cuadro de cómo formamos nuestra individualidad, por un lado viene esta fuerza del yo y de nuestra alma que traemos del mundo espiritual y que se va a encontrar con estas fuerzas etéricas para unirse a todo lo que la herencia, nuestros ancestros nos han portado como un cuerpo, que se da a través de esta semilla que germina y que se va a desarrollar en el vientre materno. Y aquí, en esta semilla en desarrollo de nuestro cuerpo, se unen estos tres principios, el yo, el alma y el cuerpo etérico a este germen. Y veíamos que ahora la gran tarea nuestra es poder, justamente una vez hemos nacido, poder transformar a partir del nacimiento durante 7 años todo este cuerpo heredado. Porque este cuerpo heredado tiene una carga hereditaria. Ya vimos que si tomamos 11 generaciones, son 4.094 personas que nos han antecedido, más o menos de unos 2, 3 siglos, dependiendo de los ritmos de encarnación, esas personas nos han antecedido para permitir que hoy en día tengamos el cuerpo en que vivimos. Pero ahora esta carga que hemos recibido y que nos permite tener ciertas capacidades humanas, como la posibilidad de andar erguidos, por ejemplo, desarrollar la capacidad del lenguaje y de un pensamiento, lo debemos a eso que han conquistado nuestros ancestros. Nuestra fuerza yoica, de alguna manera, que impera en el cuerpo físico, también la hemos recibido de estos ancestros. Pero ahora debemos tratar de quitar estos obstáculos que podrían generarse, y aquí en estos primeros 7 años, por un lado, viene lo que
hemos mencionado como enfermedades eruptivas de la primera infancia que ayudan a que justamente esa carga hereditaria se vaya rompiendo y se pueda manifestar más nuestro yo superior, es decir, nuestra individualidad. Y también ayudaría muchísimo la educación que recibimos en casa y de nuestros padres. Una educación basada en hábitos, en costumbres, en ritmos de vida que permiten que justamente esta individualidad pueda cada vez más manifestarse en este cuerpo. Y así entonces llegamos ante los 7 y los 9 años, donde ya esta individualidad habrá podido quizás, y digo habrá porque no siempre es posible, eh, eh, haberse individualizado más o menos dependiendo de las circunstancias. Entonces, en esta lógica, vemos que si consideramos las vidas repetidas y que traemos como individualidad este yo, trae un gran entusiasmo por la existencia, trae grandes habilidades desarrolladas. A veces uno esperaría que un iniciado, un gran iniciado de la época griega, pues llegase y arrancara de cero desarrollando su biografía. Pero esta persona tiene que pasar por este mismo proceso. Tiene que pasar por este proceso que llamamos encarnación, o sea, el nacimiento, de su gestación, de su nacimiento, y ver qué circunstancias va a encontrar en este periodo de la vida. Y aquí Steiner va a decir algo muy especial. Dice, a veces los iniciados no logran de una encarnación a otra manifestarse con la misma fuerza que tuvieron, por ejemplo, en su tercera encarnación anterior. Porque quizás encontraron obstáculos que no van a permitir que esa fuerza ya desarrollada desde su yo se pueda manifestar. Y va a decir que de hecho en el siglo XVIII, XIX, muchos de estos grandes iniciados que nacen en este periodo de la vida no pueden manifestarse plenamente porque ya el hecho del ejercicio escritural conlleva a un endurecimiento de ese cuerpo y al endurecerse el cuerpo a una imposibilidad de que se pueda manifestar plenamente esa individualidad. ¿Sí? Hace poco un amigo justamente me decía, no, pero es que la educación ha decaído mucho, mira, nosotros antes aprendíamos todo de memoria, ¿te acuerdas? Yo le decía, pues, es que ya la educación ya venía en decadencia desde el hecho que hemos tenido que aprender como papagayos. Es decir, utilizar todas las fuerzas intelectuales a través de la memoria evocativa conllevan a que justamente nuestro cuerpo se endurezca y que todas las capacidades que podemos traer ya como individualidades desarrolladas en vidas anteriores puedan encontrar un obstáculo en poderse manifestar. El mismo Steiner en su autobiografía va a decir que gracias a que él solo hasta los 12 años pudo aprender a leer y a escribir, como se esperaría para nuestra época, inclusive después de los 12 escribía muy mal, dice él en su autobiografía, esa no introducción tan temprana en la escritura como se aprendía en su época y como lo aprendemos todavía en nuestra época, le permitió quitar muchos obstáculos que permitieron que su individualidad pudiese expresarse más plenamente. Y es así, no podemos cambiar esto. O sea, lo ideal sería, bueno, quitemos esos obstáculos, ¿cierto? Pero vivimos en una época, somos hijos de una época. Aprendimos a escribir como papagayos, aprendimos la gramática aprendiéndola de manera abstracta. Digo que a veces la gramática es más fuerte que la geometría o la matemática, ¿sí? Visto con la forma como tiene que aprenderse la lengua materna u otro idioma. Y justamente aquí donde viene una de las tareas esenciales de la pedagogía Waldorf. No se introduce de manera automática la lectoescritura, utilizando las fuerzas del pensamiento abstracto, o sea, las operaciones lógico-formales, como se llama técnicamente, y la memoria evocativa en la que se sustenta, sino yendo paulatinamente desde todo lo que es pictórico, de todo lo que es artístico en el lenguaje,
poco a poco apoyándose en la memoria locativa, pasando por la memoria rítmica, para permitir que recién después del Rubicón, 9 años y medio, 10, ahí entra justamente el ejercicio del aprender como aprendimos la mayoría de nosotros a veces muy tempranamente. O sea que intelectualizar a un niño antes del tiempo adecuado ya conlleva un endurecimiento de su cuerpo y a una imposibilidad de su manifestación como individualidad. Y justamente una de las grandes tareas de la pedagogía Waldorf es quitar estos obstáculos que impiden que esa individualidad se pueda manifestar. Bien, por lo que la cultura genera en nosotros, o bien por todos los aspectos que arrastra desde la herencia o los aspectos, los límites que arrastra de una encarnación a otra. Y aquí ya hay un primer gesto compasivo si miramos la educación de un ser humano desde este punto de vista. ¿Cómo realmente nos consagramos a ayudar a que ese ser humano pueda alcanzar su desarrollo individual? Y permitir, lograr que una persona, él logre a través de nuestra ayuda quitar estos obstáculos de una vida a otra, nos van a permitir justamente que él pueda manifestarse, evolucionar como una individualidad. Ese es el gesto compasivo que nos llama Steiner. Y no podríamos ser indiferentes frente al sufrimiento que hoy en día tenemos. Y cuando hablamos de sufrimiento que hoy en día tenemos, no tenemos que pensar en las catástrofes naturales que a veces nos acontecen o en las hambrunas que a veces podemos padecer también en lo individual o en ciertas regiones de la tierra, sino en la vida precaria que como seres humanos hoy en día vivimos y que nos limita en nuestro desarrollo. Hoy en día vivimos una catástrofe en ese sentido, ¿sí? Un ataque a toda nuestra naturaleza humana. Eso tendría que hacernos más sensibles y más compasivos, realmente, implicando que esta compasión no es la lástima, pobrecito, nosotros cómo nos va, sino tomar acciones que permitan justamente quitar estos obstáculos que nos impiden nuestro desarrollo. Entonces, si tomamos una biografía, tomando ahora esto de las grandes individualidades y vemos estos ritmos, vamos hacia atrás un poco, que esta persona quizás desarrolló aquí como un gran iniciado, luego vendrá una segunda posibilidad de una segunda encarnación después, digamos que aquí está en Grecia, aquí nace en la Edad Media, aquí es un gran iniciado griego, acá nace como un gran monje benedictino, donde generó el desarrollo de muchas habilidades y ayudó a mucho de sus coetáneos, contemporáneos. Y quizás aquí nace como un Lessing, por ejemplo, un Darwin, cualquiera de estos grandes personajes, un Goethe. Pero vemos que aquí va a encontrar obstáculos, esa individualidad para manifestarse con toda su fuerza. ¿Qué tal que pensáramos que aquí Abraham va a encarnar aquí en el siglo XVIII, XIX, y su trayectoria en el XVIII va a encarnar como un Goethe? Pero que va a encontrar dificultades. Uno podría pensar en esto, sí, que tiene que quitar esta fuerza que tal, a veces encuentra obstáculos. Pero lo interesante es ver que esta fuerza que desarrolla un gran iniciado no queda aquí, sino que la va arrastrando de una encarnación a otra, a veces con mayores posibilidades de desarrollar ese impulso y a veces no tanto, y a veces con razón y a veces sin razón. Pero siempre uno va a encontrar un hilo rojo en el desarrollo de esta biografía humana. Eso es lo que han hecho los que analizan, estudian pequeños detalles, porque se fijan en pequeños detalles, como dice Steiner, no en lo más llamativo, sino a veces en lo menos llamativo, de cómo eso va influenciando en nuestra existencia. Entonces, de esta manera, si yo, una persona en general, eso nos pasa a todos nosotros, pero estamos colocando en consideración los grandes iniciados. Aquí es una persona que nace como un gran iniciado y desarrolla unas potencialidades
eso que él desarrolla como cualidades y como impulsos de evolución para esta época cultural, lo va arrastrando en su siguiente, en su siguiente y en su siguiente encarnación. O sea, hay un hilo rojo en su evolución. Obviamente eso también lo vemos en nuestras biografías, no de grandes iniciados, nuestras biografías normales, comunes. También vamos arrastrando impulsos, ¿sí? Positivos y negativos. Y también nos vamos encontrando con otras personas con las cuales aquí quizás, por ejemplo, un gran iniciado, aquí desarrolla un gran impulso. ¿Sí? Steiner toma una de las biografías que analiza es la de Garibaldi. No sé si han conocido este personaje al cual se le debe la liberación de Italia. Y él se pone a hacer el seguimiento a este Garibaldi. ¿Sí? Contrario, él dice, hay dos cosas que llaman la atención en Garibaldi. Uno es un hombre que tiene un espíritu republicano. Pero qué curioso, hombre, que él apoya a Víctor Manuel para que realmente sea el rey de Italia después de la liberación. Son dos cosas que se contraponen. Pero yendo a su biografía, al hilo de la biografía de la existencia de Garibaldi, él se da cuenta de que estuvo en Grecia antigua, antes en Irlanda, o sea, mucho más atrás de Grecia, en Ibernia, después del hundimiento de la Atlántida, y allí él fue un gran iniciado en esos misterios, en los misterios solares. Y él tuvo una relación con 3 discípulos muy afines y muy cercanos a él. Y ahora viene algo especial que dice Steiner. Cuando un iniciado toma muy en su corazón a sus discípulos, él ata su destino al destino de estos discípulos. Y así tienen un par de encarnaciones más hasta que nacen justamente allí, en esa época, estos 3 personajes, entre ellos Garibaldi, el rey, Víctor Manuel, y otros 2 más que van a ayudar. Pero justamente con Víctor Manuel, él tenía un vínculo, por eso de ser uno de sus discípulos amados en esas escuelas esotéricas, y esta ley del destino lo obliga a que tiene que acompañarlo en toda su futura evolución. Y de esa manera, por ese compromiso de llegar a apoyar a estos 3 iniciados en su desarrollo, él ve de alguna manera, entre comillas, truncado su propia evolución. Si él no hubiera tenido que apoyar en su desarrollo a Víctor Manuel, dice Steiner, él hubiese sido un republicano y hubiese fundado la República en Italia. Entonces, Steiner va mostrando estos hilos que se van dando entre una vida y otra. Y uno puede mirarlo en su vida chiquita. ¿Por qué yo estoy más vinculado con una persona? ¿Sí? ¿Qué hace que realmente yo me vincule más a unos seres que a otros? Y ahí podemos encontrar, si seguimos analizando en nuestro interior, relaciones muy especiales que nos unen a esas personas. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que estos impulsos que hemos desarrollado de una manera muy fuerte en una vida, los vamos arrastrando de una generación a otra, y esos impulsos que están aquí, que vienen acá después, en la siguiente encarnación, ¿sí? Hay veces ahí, hay periodos muy largos. Hay gente que encarnó, por ejemplo, en el siglo IX y luego hasta el XIX volvió a encarnar, ¿sí? Hay individualidades que tienen periodos más largos que llaman en el mundo espiritual y otras más cortos. Pero siempre se va a ver un hilo rojo en su desarrollo. Y estos impulsos que arrastramos de una generación, en especial los que jalonan los grandes iniciados, de una época cultural a otra época cultural, es lo que va desarrollando la cultura. Si miramos este hilo desde el desarrollo cognitivo, partiendo de las imágenes, pasando por la memoria, por los conceptos abstractos, el idealismo, racionalismo, matematismo y el materialismo, y vemos quiénes han sido los que jalonaron estos procesos de desarrollo cognitivo en la humanidad, podríamos encontrar personajes claves en estas épocas culturales. Y si hiciéramos un hilo rojo,
vamos encontrando una correlación entre un personaje y otro, y algunas similitudes entre un personaje que ha tenido que ver con el desarrollo de un proceso, en esta época cultural, por ejemplo, el materialismo, y que por acá vamos a encontrar un hilo rojo con una relación dentro de el desarrollo de los conceptos abstractos. Y aquí vemos una relación. Todos estos que tuvieron que ver con el nacimiento de lo que va a ser la filosofía, van a tener que ver después con todo el desarrollo del pensamiento materialista. Bien, quería traer hoy, para ir cerrando este tema del karma, porque podamos quedarnos aquí eternamente, pero hay que colocarle un cierre a los temas y dejar que duerman en nosotros, quizás para tomarlos después de una manera nueva. Quería traer este hilo de desarrollo que se tiene a nivel de la humanidad y cómo como humanidad hay aspectos que compartimos en esto de lo que es el quinto reino, que es nuestra cultura. Y como individualidades, si consideramos en serio esto de las vidas repetidas, pues hemos venido trayendo todo esto que ha sido necesario para nuestro desarrollo. Es decir, este materialismo recalcitrante que comenzamos a vivir fuertemente hacia mediados del siglo XIX y que todavía hoy, en el siglo XXI, nos pesa, ese materialismo, pues tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es que el hombre tiene que encarnarse y dominar cada vez más la materia, pero vencer a sí mismo su propia subyugación a esta materia para poder elevarse ahora desde su propia fuerza interior hacia aspectos más sublimes del desarrollo humano. Bien, dejemos el espacio para inquietudes, preguntas, aportes. Y también para ir mirando cuál sería el próximo tema. María, ese quinto reino sería, o sea, el reino humano, pero como cultura, como grupo. Claro, el quinto reino es lo que se tomaría como la cultura, o sea, lo que el hombre crea. O sea, tenemos el mundo, si pensamos los cuatro reinos como lo aprendimos de chiquitos, no como nos enseñan hoy en día, ¿no? Que ahí nos perdemos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y tenemos el reino humano. Y en medio de esa actividad del ser humano en relación con estos tres reinos anteriores y con los superreinos, o sea, por lo que está, hoy en día tenemos que decir lo que está abajo, como energía nuclear, eléctrica y electromagnetismo y energía nuclear, esa interacción con estos reinos es lo que va a permitir que surja el quinto reino, que es la cultura, es lo que creamos nosotros. Y justamente, pues la cultura que estamos creando es una anticultura o una antinatura, ¿no? Esa es la gran tentación, ¿sí? ¿Cómo logramos seguir evolucionando, desarrollándonos, pero no yéndonos en contra de nuestra propia imagen humana, ni yéndonos en contra de la propia naturaleza? Porque estamos justamente haciendo de la tarea a Zorath y a sus secuaces, los Asuras, Ahriman y Lucifer, que es crear la octava esfera, o sea, ese reino que también llamaban en la antigüedad la antiluna. Entonces estamos creando un mundo de antimateria. Bueno, algunas películas futuristas lo muestran así, ¿no? Cómo estamos creando ese mundo. Matrix, el de los verdecitos, azulitos, Avatar, Avatar. ¿sí? Nos muestra un poco este aspecto de lo que estamos creando, ¿no? O el hombre, el hombre, ¿cómo se llama esta otra película? Siempre es malo para los nombres de las películas. Bicentenario. Bicentenario, el hombre bicentenario también nos muestra, ¿no? Este fenómeno de lo que estamos creando. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros? Yo pienso que ahí es muy importante ser cada vez más conscientes, porque eso se toma como grandes cosas, ¿no? Inclusive como grandes experimentos, pero ¿por qué no vamos a hacer si hoy en día es
hacer esto, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, ayer hablábamos de una proyección a una asamblea. Ah, bueno, ¿por qué no lo hacemos que todo el mundo vote a través de una app? ¿Y por qué no volvemos a la manito alzada? Decía yo, ¿no? ¿No es lindo eso de que alguien levante la mano? Ah, no, pero es que estamos en el mundo moderno de la tecnología. Cierto, sí. Pero a veces es bonito volver a la mano levantada, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que están allí. Y no quiere decir que uno se vuelva pues anti tampoco tecnología o anti mundo moderno. Pero ¿cuándo preservamos algo de lo que es humano? Y cuando están los peligros. Yo pienso que eso es un aspecto que hay que transitar. Y allí justamente está eso de quinto reino, que es nuestra cultura, ¿no? Es lo que vamos creando. Entonces podemos crear una anticultura o una cultura. Todo depende. ¿A dónde apostamos? ¿Preguntas? ¿Hay alguien que desea aportar, preguntar? Mario, Eh, yo, en un momento, recuerdo en una charla, hablamos de que íbamos a hablar del karma de las profesiones, eh, lo nombraron, el karma de las profesiones, y yo pensaba, bueno, yo siempre estoy como en conflicto con mi profesión, porque digo, tenemos un karma. Yo soy ingeniera agrónoma, pero pienso en esto. ¿Cómo es posible ese mundo que queremos? Porque pienso en mi profesión, que ya no hay vuelta atrás, como una vez también dijiste, no es posible que cada uno produzca su propio alimento, sino que ya estamos en sociedad, o sea, tenemos que sí o sí compartir. También lo pienso en el caso de los médicos, del tema de la tecnología. ¿Cómo unir, eh, el futuro nuestro y algo más saludable? No sé si tiene que ver eso con el karma de las profesiones, que bueno, si podemos hacer un comentario de eso, el karma de las profesiones. Bueno, cuando hablamos de una profesión o un oficio también, eh, yo a veces prefiero hablar de los oficios, aunque eso suena como una palabra rara, ¿no? Porque uno piensa que oficio aquí en Cali, pensamos que es hacer el aseo de la casa, ¿no? Oficio. Hacer oficio es hacer las labores de la casa. Yo cuando hablo de oficios es la carpintería, la fontanería, estas labores tan importantes en el mundo. Entonces, profesiones y oficios. La diferencia entre unas y otras porque las profesiones son más desarrollando la fuerza intelectual generalmente. Sacamos obviamente las artes, oficios y profesiones. Entonces hay como esas tres categorías, unas que están más en lo cognitivo, otras que están más en la parte del sentir, del arte y otras que están más en lo manual, en la voluntad. Realmente tenemos tres campos de acciones en la cultura a través, si unimos las profesiones, las podemos reunir en tres grandes grupos, ¿sí? De alguna forma. Y si tomamos la profesión como un instrumento que en un momento determinado nos va a permitir hacer un mejor, si quiero hacer un trazado, pues requiero de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, una regla, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, calcular si este muro está quedándome recto. Y hay gente que tiene el ojo clínico para eso, pero otros prefieren la plomada, ¿cierto? Ir midiendo. Entonces, los instrumentos nos sirven justamente para poder desarrollar mejor una tarea en la tierra, concreta. Y de igual manera en la profesión. A veces necesitamos una profesión que nos permita justamente a través de esta profesión, oficio o arte, como una herramienta que nos va a permitir justamente desplegar un poco más nuestras competencias y nuestra tarea. Puede ser que en esta vida yo diga, yo me voy a interesar mucho más por el mundo vegetal. Y eso implica que desarrolle un oficio como el de agricultor, el de jardinero, o una profesión como el de la ingeniería agrónoma o qué sé yo.
Y alguien dice, yo en esta vida me quiero interesar más por los animalitos, o sea, mi desarrollo va a estar en un interés que desarrolle por los animales. Y entonces o escojo la zootecnia o la medicina veterinaria, o sí, hay algo más que me acerca a estos elementos que necesitaría para desarrollar ciertas capacidades que me van a permitir desplegar mucho más mis talentos. Pero también es cierto que si uno mira una sola biografía, hay personas que se dedican toda su vida a una profesión. Es la misma profesión, toda su vida. Pero también vemos personas que a través de una biografía pueden 2 o 3 veces cambiar de profesión. Schweizer, por ejemplo, este gran médico alemán, él fue médico, pero también fue teólogo, ¿sí? Y fue misionero. Y vemos ciertos periodos en la vida donde se va cambiando como de rol en la existencia. Pero aún así, hay en ciertas biografías humanas donde uno ve que una parte de esa vida, está, a pesar de tener una misma profesión, se dedican más a, a unas tareas más, por ejemplo, administrativas en una parte de su vida, después a unas más de diseños, de desarrollo, ¿sí? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él dice, mis 3 cualidades, yo me hice un test de esos vocacionales siendo muy muchacho, dice él, y salí con 3 competencias importantes, pero escogí estudiar tal cosa. Arquitectura estudió él. Decidí estudiar arquitectura. Pero resulta de que gran parte de mi vida me tocó educarme a la administración. En otra parte me dediqué a la enseñanza. En otra parte a la arquitectura. ¿Sí? Y entonces él ve cómo hubo énfasis en su biografía, donde hay unos énfasis muy específicos donde esas habilidades también pueden desarrollarse, ¿sí? Hay gente que estudia una profesión y nunca la ejerce, porque estando en octavo, 10º semestre, dijo, no, eso no es lo mío, pues no puedo perder el año, ¿sí? Yo tengo una amiga que dijo, no, yo me di cuenta que yo no era, al octavo semestre me di cuenta que eso no era ingeniería agrónoma, no era lo que yo quería estudiar. Pero ¿cómo voy a perder yo el año con todos los esfuerzos que mi familia tuvo que hacer para que yo estudiara en la universidad? Tengo que terminar. Ella terminó, pero por supuesto que después se dedicó a otras cosas, no a ingeniería agrónoma. Yo la molesto y le digo, vos nunca has sembrado una mata, ¿sí? Entonces, puede darse esto, ¿no? O hay gente que dice, yo conocí una muchacha cuando estudié la primera vez en la universidad, ella estaba en 6º semestre, 6º o 7º, ya no recuerdo bien, pero estaba muy adelantada y dijo, no, esto no es lo mío. Yo terminé fue imitando a mi papá, que era también psicólogo. Yo, no, yo no quiero ser psicóloga. Yo dejo la carrera. Dice, pero ¿cómo vas a dejar la carrera y ya te vas a graduar? Estaba en octavo porque ya le faltaba un año para graduarse. Y ella finalmente decide dejar la carrera. ¿Sí? Hay momentos en que pueden pasar estas cosas, donde uno, quizás por una sugestión, que eso es lo peor que le puede pasar a un niño, que lo sugestionen para hacer, hay que ser médico, ingeniero, abogado, pasa, ¿no? En ciertas familias, pero eso justamente es un entorpecimiento de aquello que esta persona podría desplegar. Entonces, la gran pregunta, Bárbara, que hay detrás de tu pregunta es, bueno, ¿esta realmente es mi profesión? Realmente hoy en día se habla de vocación, ¿sí? Anruf se dice en alemán. Ruf viene de rufen, que es llamar. Y an es algo antes de. En español decimos vocación. ¿Esa es realmente la vocación? Esa es la gran pregunta por el karma de la profesión. ¿Es realmente mi vocación? Ayer hablaba con una persona en torno a que tenía dudas de su biografía y pensaba que las cosas que estaba haciendo podían competir entre ellas. Yo le digo, en principio no compiten. Depende de cómo te organizas. En principio 2 cosas no compiten, ¿sí? La cosa es cómo uno dirige sus fuerzas y su tiempo para que las 2 cosas no compitan y uno pueda hacer las 2 bien. Es una cuestión de organización. Pero la pregunta esencial es una maestra, ¿realmente tú sientes el llamado a ser maestra?
y maestra en una escuela Waldorf? Son dos cosas. Una cosa es la vocación de ser maestro y otra cosa es la cosa de ser maestro de una escuela Waldorf. ¿Realmente uno siente ese llamado? Esa es la gran pregunta, porque gran parte de nuestras depresiones hoy en día, esta pandemia depresiva, es porque no encontramos nuestro motivo propulsor que dirige nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos pasado en nuestra biografía momentos así? Entonces la pregunta es cómo vivir con esta pregunta. ¿Esta es realmente mi vocación? ¿O ahora que estoy en esta profesión, qué es lo que tengo que desarrollar de esta profesión? ¿Qué me permite desarrollar este trabajo que tengo actualmente? A veces uno con el futuro, cuando uno mira hacia atrás, retrospectiva, dice, yo terminé haciendo esto para ganar esto. ¿Sí? Hay un proceso que uno hace con lo que se llama portafolio por competencias, que algunos antropólogos desarrollaron en la época en que surgió todo este tema de las competencias. Y uno puede darse cuenta que uno dice, sí, bueno, lo académico me da unas competencias, lo laboral me da otras competencias, pero también las situaciones vividas en mi biografía, las crisis vividas en mi biografía, me ayudan a desarrollar competencias prácticas, cognitivas, metodológicas. En el grupo que se reúnen, digamos, se definen las competencias. Entonces yo, a través de mis propias crisis, si yo hago un inventario de cuántas competencias me permitió desarrollar mis diferentes crisis, van a ser muchas. Entonces las crisis también nos sirven para desarrollar talentos. Visto desde este punto de vista, ¿cierto? Es decir, y uno dice, mire todo lo que gané con esto. ¿Sí? Y lo otro es lo que uno hace como servicio social. Que voy allí y reparto esto a los pobres. Eso me implica moverme. ¿Sí? Toda esta gente que hace cosas que son muy como estos monjes del medioevo que eran caritativos, ¿no? Y esas tareas las hacen muchas personas hoy en día. Yo tengo un amigo que es ingeniero y él se dedica sagradamente los jueves a ir a darle comida a la gente de la calle. ¿Qué competencia está desarrollando este hombre con eso? ¿Sí? Además de desarrollar una sensibilidad por lo que viven otros, ¿no? Pero ese ejercicio rítmico, cada semana está haciendo esto. ¿Qué cualidades está desarrollando allí? ¿Sí? O qué cualidades también trae otras vidas. Quizás fue un monje de esos que se dedicaba en aquella época a atender a los necesitados, un San Francisco, ¿no? Un monje franciscano. Bueno, no sé si eso da algunos elementos, Bárbara. Yo de hecho tengo una lista como de propuesta de temas, pero hay otra pregunta, Clary. Sí. Hola, gracias, Osquitar. Mario, una pregunta. Es que ahorita con la pregunta que hizo Bárbara como que me volvió una pregunta o una conversación que tuve con uno de los maestros del colegio hace un tiempo, cuando yo tenía 33 años, es decir, hace 2 años, donde yo empecé, digamos, como a pensar un poco si lo que era como mi perfil profesional desarrollado era, pues como que no me llenaba, ¿sí? Entonces empecé a tener como esa conversación en torno a como con qué me podía conectar y justamente el maestro me dijo algo y quisiera saber si me nos puedes ampliar un poco la información respecto de esto que me dijo y fue estar justo en los 33, algo así como en la edad de Cristo, donde empieza la crisis de los talentos. Entonces entiendo le entendí como el ser humano, como a preguntarse, ¿cierto? ¿Qué vine a hacer realmente a la tierra? Y si eso lo puedo de alguna forma, por decirlo de manera materialista, capitalizar para mí, o sea, capitalizar en el sentido extendido de la palabra, ¿cierto? Como cómo puedo hacer que sea algo realmente beneficioso para mi ser, ¿cierto? Pero también que me pueda permitir vivir bien, o sea, como que me gustaría saber si realmente cuando uno está muy atento de su camino biográfico puede entender
como en qué puntos se espejan esas crisis y con qué situaciones, por ejemplo, donde empiezan a aparecer como esos rasgos de uno que lo empiezan a caracterizar. Por ejemplo, yo aprendí a escribir muy rápido en el colegio, sí, apenas pues en segundo, que fue como donde ya pudimos desarrollar bien la escritura en el Luis Horacio, pero como que luego yo empecé a entender que yo escribía historias con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces, como si uno con los 33 que espeja los 8, si realmente tiene que ver con esa crisis de talento y uno se conecta como con eso que quería hacer de niño o cómo es, o sea, ahí tengo como una confusión y te agradecería si me puedes sacar de la duda. Bueno, tengo 5 minutos para una gran pregunta. Eh, l- la biografía humana marca unos ritmos en general. Hay que mirar cada biografía de cada persona. Cada biografía individual tiene sus propios ritmos, de 3, de 7, de 9, de 12. Hay que mirar los ritmos de cada biografía. Pero en general tenemos unos ritmos, eh, digamos, muy en relación con la totalidad. Entonces todos sabemos que tenemos la crisis de los 3 años, de los 9 y medio, acerca de los 16, y así de los 18 y medio, 19 años, que es la primera pregunta por el destino. De hecho, se llama la crisis de los talentos allí. Se etapa entre los 19 años a los 21. Por eso es que nosotros en el Mundo Baldos promocionamos los voluntariados en esa edad. Porque esa crisis en esencia es quién soy yo, qué puedo yo, qué espera el mundo de mí. ¿Qué puedo yo? ¿Qué espera el mundo de mí? En ese interjuego en que ¿qué puedo yo? ¿Qué espera el mundo de mí? Surge el descubrimiento de quién soy yo, que es una pregunta de toda la vida, me acompaña toda la existencia. Y así va pasando, ¿no? Y a veces uno va encontrándose, hay veces, a veces de ensayo y error. Hay gente, muy pocos tienen claro hacia dónde realmente yo voy. Hay gente que pues son muy poquitos. Yo esto lo que quiero hacer en la vida es esto y lo dicen con una seguridad impresionante. Y así es, dirigen su vida con ese designio. Otros tenemos que ir dando de ensayo y error. ¿Sí? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Puede hacer? ¿No ser? ¿Esto no es? ¿Cambio? Entonces uno va pasando por esas diferentes, esa gran crisis de quién soy yo, que se define que qué puedo yo, qué espera el mundo de mí. Vienen los 19, vienen los 28, donde vuelve a aparecer fuertemente esta pregunta, vienen los 33, que es la siguiente, 30, 33. Y justamente se habla de la edad de Cristo, pero realmente, pues decir eso es mucho y es nada a la vez. ¿Qué pasa entre los 30 y los 33? Que en ese momento de mi biografía humana, igual que lo pasó para el ser de Jesucristo, es el momento en que yo me encarno más fuertemente en mi propia corporalidad. Es el punto donde yo realmente he logrado llegar y estar en un proceso de equilibrio en este cuerpo humano que me ha sido dado entre las fuerzas catabólicas y anabólicas. Y es donde nuevamente se define, bueno, ¿cuál es mi gran tarea en la vida? O sea, es donde lo espiritual, mi designio espiritual, el leitmotiv, el motivo propulsor que dirige mi vida, se une ahora con el principio físico. Pero acá hay una cualidad, y es que ya uno debería apropiarse de dirigir su biografía en torno a ese designio. Obviamente uno no lo sabe. Esa es la gran crisis de los 30 a 33. Y hay gente que no lo soporta. Hay gente que muere. Es tan fuerte es esto que no logra realmente eh, eh, poder realmente definirlo, asumirlo y termina muriendo. Hay muchos casos de personas que mueren justamente en esa edad. Bien por una enfermedad natural, un accidente. ¿Sí? Hay situaciones que conllevan a ese momento culminante de mucha tensión en la biografía humana. Yo creo que hay diferentes momentos de mucha tensión, pero ahí hay mucha tensión.
Y realmente es uno poder vincularse con aquello para lo cual, en esencia, no tanto en lo que hago en la tierra, sino el principio que motiva mi existencia, ¿lo puedo tener claro? Porque uno lo puede hacer ora así, ora asá, ora de otra forma. Las formas pueden cambiar en el mundo, pero la esencia de mi biografía realmente la puedo percibir. Ese quién soy yo, qué puedo yo, qué espera el mundo de mí. Y justamente el secreto está allí. ¿Qué puedo yo? Ya a los 33, o sea, han transcurrido más o menos unos 20 años en promedio, donde yo ya he logrado, bueno, no 20, menos, 13 años más o menos en promedio, donde ahora yo puedo ir descubriendo esos talentos que emergen en mí. ¿Qué puedo yo? Pero la otra pregunta es, ¿qué espera el mundo de mí? Y ese es un diálogo. Y en ese diálogo entre qué puedo yo, qué espera el mundo de mí, surge ahora ese quién soy yo, o sea, el leitmotiv, el motivo propulsor que dirige mi vida. Y eso es decisivo, porque a partir de ese momento yo puedo orientar con más conciencia mi biografía al futuro o no. De eso va a depender qué tan fuerte sea la crisis de los 37 años, el segundo nodo lunar. Y ahí es, digamos que la vida nos va dando como opciones, ¿no? A los 33 vuelve el ángel y le dice, ta, 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 ta. Toca la puerta. Me dijiste, Mario, que te dejara solo, que tú eres una individualidad. Yo solito, yo solito. Yo a los 19 te dejé solito, pero ahora vengo a los 37 a preguntarte, ¿qué hiciste? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Orientaste tu vida como debería ser? O mira cuánto tiempo has perdido y mira cuánto te queda. Y él llega como la voz de la conciencia que me dice, ¿lo agarraste o no lo agarraste, no? Y es ahí generalmente cuando la gente cambia de profesión por segunda vez. O ampliamos nuestra profesión, o bueno, 37 es una crisis bien interesante. Pero justamente la define si hemos agarrado el sentido de nuestra vida a los 30, 33. Y si logramos encarnarnos y asumir la tarea que como seres humanos tenemos que hacer en este mundo. Bueno, es un poco así, muy sucinto de hecho, pero es un tema muy interesante lo que pasa en ese momento biográfico. Bueno, entonces que tengan buen día. Gracias, Mario. Feliz día. Ah. Entonces, hoy los guío yo con la serie evolutiva, ¿vale? Entonces, si nos vamos levantando, el plan B. M. D. N. La R. La L. La G. CH. La F. La S. La H. Terminamos con la T. Ahora la vamos a hacer sin indicaciones y vamos sintiendo los movimientos y que exista una transición entre cada movimiento, como que fluya entre cada movimiento, no que terminemos un movimiento y arranquemos el otro, sino que fluya entre cada movimiento, ¿vale? Vamos a hacerla nuevamente. Sin indicaciones. Hagamos esta con indicaciones, pero percibamos los movimientos de nuestros brazos y de nuestro cuerpo
que entre cada movimiento exista una transición armónica, que no se sienta el cambio tan fuerte del movimiento. B. M. Transición con armonía. D. Bien. L. La G. La CH. F. S. H. Y la T. Por última vez, sin indicaciones, en silencio. Gracias. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién puede leer nuestro verso, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. Ya. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Una buena Gracias. semana. Buena semana. Nos vemos en 8 días. Chao. Vale, gracias. Muchas gracias, Ana.